Vamos a ver ahora el uso de la palabra reservada const para la declaración de variables, aunque por el nombre ya nos podemos hacer una idea de que const pues, se va a utilizar para declarar variables cuyo valor no va a cambiar a lo largo de la ejecución del programa. Const apareció junto con LED en la revisión ES6 en el año 2015 y tiene pues, las siguientes características. Una variable definida con const no se puede redeclarar, no puede volver a ser declarada, no puede volver a ser reasignada, ¿vale? Por eso lo de constante, porque no se le puede volver a asignar un valor. Y tiene un alcance, un ámbito de tipo bloque al igual que LED. Vamos a ir viendo qué significa todo esto. Una variable definida con const no puede ser reasignada. A ver, cuando nosotros definimos una constante, en el momento de la definición le asignamos un valor. Una vez que ese valor ha sido asignado, esto ya no se puede volver a hacer, ¿vale? Yo he definido una variable, una constante pi, le he asignado este valor, luego no puedo volver a asignar otro valor a esa constante. Esto me dará un error. Me da igual que sea directamente o que sea volviendo a leer la variable, el valor de la variable, y asignar o incrementar o lo que sea. No se puede modificar el valor de una variable definida con const. A la hora de definir una variable con const, un momentito paso esto a español, pues a la hora de definirla es necesario inicializarla en el mismo momento en que se define, ¿vale? Cuando yo defino la constante pi, en ese mismo momento tengo que asignarle un valor. Esto no es correcto, esto es perfectamente correcto cuando utilizamos let o var, con const no se puede hacer. No podemos primero definir, porque si hacemos esto, la constante pi quedaría con el valor undefined, indefinido. Y como es constante, no se puede volver a cambiar su valor. Entonces esto es incorrecto. ¿Cuándo usar const? Pues debemos utilizar const siempre que pensemos que el valor no debe cambiarse, ¿vale? Sí, lo lógico es si tienes claro que el valor de una variable no va a cambiar, no se va a modificar, debes utilizar const. Pero además también se recomienda utilizar const cuando se declare una matriz, un objeto, una función o una expresión regular. Vamos a ver esto por qué. Objetos constantes y matrices. Bueno, resulta que la palabra const es un poco engañosa, como dicen aquí, porque no define exactamente un valor constante como en el sentido tradicional del lenguaje de programación, sino que lo que define es una referencia constante a un valor. ¿Vale? Es la referencia a un valor lo que es constante, no el valor en sí. Entonces, ¿qué significa? Bueno, cuando tengamos definiciones simples como una constante y una asignación a un valor, una cadena de caracteres, esto no hay que darle más vueltas, funciona exactamente igual que las constantes a las que estáis acostumbrados en cualquier otro lenguaje de programación. Pero cuando tengamos, por ejemplo, estemos utilizando un objeto o una matriz, un array, pues la forma de utilizarlo es ligeramente diferente. Vamos a ver. No defino un valor constante, defino una referencia constante o un valor. Por eso no puedes reasignar a un valor constante, reasignar a una matriz constante o reasignar a un objeto constante. Pero lo que sí que podemos hacer es cambiar los elementos de una matriz constante o cambiar las propiedades de un objeto constante. Traducido. Yo puedo, vamos a empezar por las matrices. Yo puedo cambiar los elementos de una matriz que he definido como constante. Es decir, yo defino una matriz, un array, de esta manera, ¿vale?
Veis que utilizo const, le damos el nombre cars, coches, y le asigno a este array pues 3 valores. ¿Vale? Hasta aquí, ningún problema. Si no sabemos cómo funciona const, pues podrías pensar que este array no va a poder cambiar sus valores nunca, porque son constantes, pero no. Lo que es constante es la referencia al array, pero no el contenido de ese array. Es decir, que yo puedo hacer cars de 0, puedo acceder al primer elemento de este array y modificarlo por otro. Y esto es legal, es correcto, no da ningún problema, ¿vale? Porque lo que es la referencia al objeto, al array, no se ha modificado, solo se ha modificado uno de los valores que se contienen dentro de ese array. Podemos cambiar los valores que contiene, podemos añadir más elementos a este array y eso no da problema. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Pues lo que no se puede hacer es que si yo me he definido un array en la variable cars, coger y a esta variable intentar asignarle un objeto, un array totalmente diferente. Esto no se permite. Esto da error. ¿De acuerdo? Puedo modificar los valores que contiene el array, lo que no puedo modificar es la referencia al array. Y lo mismo pasa con los objetos. Yo me puedo definir un objeto. Dentro de ese objeto vamos a tener propiedades y cada propiedad tiene un valor. Lo que yo no voy a poder cambiar será intentar asignar a esta variable otro objeto distinto. Lo que sí que puedo hacer es cambiar el valor de las propiedades. Eso no me da problema. Sin embargo, pues si yo tengo este objeto definido, lo que no puedo es intentar guardar en esta variable otro objeto. Bueno, al igual que con LED, pues la mayoría de navegadores son compatibles desde hace tiempo con const. Y al igual que LED, const también tiene ámbito de bloque, es decir, el ámbito de una variable definida con const tiene validez dentro del bloque de código que hayamos definido con llaves. ¿Vale? Esto es legal. Aquí defino una constante x y aquí defino otra constante x totalmente distinta a la que he definido aquí. ¿Vale? Cuando se acaba el código, esta x que he definido aquí dentro desaparece. Y aquí fuera, x vale 10, que es lo que se ha definido aquí arriba. Redeclaraciones. Bueno, con var ya sabemos que se puede redeclarar una variable, no hay problema. Pero vimos que con let no. Bueno, pues con const tampoco. Si definimos una variable con var, luego no puedo redefinirla con const. Lo mismo con let y lo mismo con el propio const. Esto no está permitido. No se permite reasignar una const variable existente en el mismo ámbito. Vale, si yo defino aquí una constante, luego no puedo cambiarle el valor a esa constante, ni tampoco la voy a poder redefinir. Si dentro de un ámbito, de un bloque de código diferente, me defino otra variable, aquí sí que puedo definir una variable cualquiera, la que yo quiera, o una constante, esto sí. Pero una vez que la he definido con const, pues otra vez igual no se nos va a permitir modificar esta que he definido aquí. Sí que se permite declarar una variable con const en otro ámbito o en otro bloque. ¿Vale? Aquí definimos const de x igual 2, sin problema. Dentro de otro bloque de código, pues puedo hacer otra vez una definición de x, porque esta x va a ser distinta a la que tengo aquí fuera. Y esta de aquí a su vez va a ser distinta de esta y va a ser diferente de esta. Bueno, esto de elevación constante es un error de traducción. Lo vamos a poner en inglés. Estamos hablando del hoisting. Ya hemos comentado antes que las variables definidas con var, JavaScript les hace lo que se llama hoisting. Es decir,
que son llevadas al inicio del programa y así pueden ser inicializadas en cualquier momento. En la práctica, ¿eso qué significa? Que puedes usar la variable antes de que sea declarada. Ya vimos que esto pues, es correcto, no da error, aunque no tenga ningún sentido ni sea recomendable. Sin embargo, si definimos una variable con const, pues vale, también son llevadas su definición al principio del programa, pero no se inicializan. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que no vas a poder utilizar una variable con const que no haya sido definida previamente. Vale, y hasta aquí pues esta introducción sobre las variables con let, const y var. Como apunte final, pues recomendar siempre que se pueda utilizar const. Si no puedes utilizar const porque vas a definir una variable cuyo valor va a ir cambiando, utiliza let y no utilices var a no ser que tengas algún problema con el ámbito que te define let. Es decir, si necesitas definir una variable dentro de un bloque de código y luego te viene bien que esa misma variable sea accesible desde fuera de ese bloque de código, pues entonces necesitarás utilizar var, no podrás utilizar let. Pero vamos, son casos muy raros. Lo normal es que no tengamos ya que utilizar var. No se recomienda. Y como último apunte, hemos dicho también que podemos utilizar variables sin declarar, sin utilizar var, ni let, ni const. Sí, eso es posible. Pero si haces eso, si utilizas una variable sin declarar, esa variable va a ser global. La definas donde la definas. Da igual que la definas dentro de una función, esa variable, si la utilizas sin declarar, va a ser global a todo el programa. Esté utilizada por primera vez donde haya sido utilizada por primera vez. Se va a considerar que es una variable global a todo el programa. Vale, y ahora sí, hasta aquí.